Lamentablemente tenemos que seguir hablando en la misma clave y es acerca de el conflicto que está provocando en la industria nacional las políticas gubernamentales económicas, sobre todo las de sustitución de importaciones al revés, o sea, de la sustitución de industria al revés. En lugar de hacer sustitución de importaciones, hacemos todo entramos, porque lo nuestro no sirve. Como dice el presidente, acá solo se hace dulce de leche. Para hablar acerca de lo que era nuestro país como país industrial y fundamentalmente para también hablar de la crisis en el marco de lo que es el tema textil y de calzado, vamos a hablar con Agustina Micone, secretario general del Sindicato del Calzado. ¿Cómo estás, Agustín? Como Nora Anchar te saluda. Hola, Laura, ¿cómo estás? Bien. Nora, Ah, soy Nora, soy Nora. Nora, perdón. Es como dije bien, pero la verdad tenía que decir todo lo contrario. Claro, tendrías que decir todo lo contrario. A ver, Agustín, vamos a hablar primero del cierre más reciente, que es el de la empresa DAS en El Dorado, Misiones, donde se fabricaban las zapatillas Nike. Sí. ¿Cómo ha caído esto? ¿Cómo afecta? ¿Y cómo afecta? No, explícanos las ramificaciones de cómo afecta, porque entiendo que además de a la fábrica en particular, esto hay también un montón de ramificaciones que tiene que ver no solo con la situación social del Dorado, sino también con las personas que vendían estas zapatillas, ¿no? Y digo, los negocios Sí, minoristas. sí, bueno, pero acá la cosa empieza por algo que vos decías en tu comentario. Argentina no tiene política industrial. Digamos, si una de las cosas que tenemos que ver como ciudadanos, como consumidores, como trabajadores, es que todos los gobiernos tienen que tener una orientación de tipo industrial que este gobierno carece. Mi pregunta y mi interrogatorio y mi duda es que nunca he escuchado hablar a ningún funcionario, empezando por el propio presidente de la República, la palabra industria. Es algo que está ausente. Incluso me hago una autocrítica que de los sectores industriales, de los trabajadores y de los propios empresarios, pero en este caso los primeros afectados somos los trabajadores, porque somos los que no tenemos crédito, los que sufrimos. Por ahí los empresarios tienen un crédito a cual los trabajadores no llegamos y tienen cierto silencio. La Argentina tiene que discutir definitivamente su rol. Si va a ser un país donde únicamente nos vamos a dedicar a tres sectores que están bien, que es la política minera, la política financiera y la política de agroindustria, lamentablemente es un país para apenas 20 millones de ciudadanos que no lo contiene a los casi 50 que tiene la Argentina. Agropecuaria, ¿no? Y agropecuaria. Porque agroindustria, digo, están cayendo también todas las alimenticias, porque justamente no hay producción nacional tampoco. Entonces Bueno, es más y vale uno de- agropecuaria de exportación, ¿no? y Pero, Nora, una discusión para mí central es la caída estrepitosa del poder adquisitivo de los salarios. claro, Porque no solamente no se vende el producto que se elabora en la República Argentina, tampoco se vende el importado. Las ventas han caído para arriba del 35%. Hay que hablar también con los comerciantes para conocer muy duramente lo que está ocurriendo en el sector comercial. Y de ahí pegan el sector industrial. Fíjate vos que esta empresa que está cerrando en El Dorado, provincia de Misiones, se instaló en la Argentina en el 2006. Y se instaló porque la Argentina empezó a tener una política industrial de apertura de nuevas actividades, de nuevos centros industriales, porque históricamente en Misiones no había ninguna fábrica de calzado. claro. Historialmente, Misiones tuvo industria, en El Dorado está la papelera también, pero no una industria del calzado. Y era una muestra tenue, porque tampoco en Misiones se hacía la confesión total de las zapatillas Adidas y Nike, sino se hacía una terminación de productos que venían importados del exterior, primero Asia, después Brasil, que es socio pero al mismo tiempo competidor,
y se ensamblaba acá y que llegó a tener, porque cierra con 150, pero llegó a tener 1.500 trabajadores en su claro. momento. Tano, ¿Sí? esto también tiene que ver, ¿no? Porque el año pasado hablábamos también de los cierres en La Rioja, de los cierres en otros polos donde se habían instalado fábricas de calzado, fábricas textiles. Y además esto, digo, a los talleristas más pequeños, que también tenían sus talleres para hacer zapatos, ya no hablamos de lo industrial, sino hablamos de los talleristas, ellos tampoco subsisten. También, Perdón, quedan sepultados totalmente. claro. Si no está la empresa, en estos casos, digamos, bueno, las marcas, las potencias, eran este grupo que trabajaba para la marca de las tres tiras y para la marca también Puma, desaparecen, A ver, porque Tano, ayúdame a sí, hacer para que la gente entienda, porque cuando ve el producto terminado, se llámese zapatilla o zapato, no sí, tenemos idea de cuántas cadenas y cuántos gremios van interviniendo, porque y digo, sí, hay talleres que hacen solo suelas, hay talleres que sí, hacen capelladas, hay sí, talleres que hacen no sé, el contrafuerte o los cordones. no, Contanos un poco no, cómo es, cómo arranca esto que vos acabas de decir. Bueno, en algún lado te entran de afuera y acá se hace el ensamblado. Pero ¿cómo sí. es la cadena hasta llegar a la zapatilla que tengo puesta? Veo que sos una experta, te aclaro, lo decís con mucha Bueno, precisión. bueno, El inicio es el inicio, por supuesto, con la provisión de los materiales. En este caso, nosotros hablamos del cuero porque es el elemento principal, claro, donde todavía lamentablemente la Argentina no se desarrolló. Pensemos que la Argentina llegó a ser una exportadora importante de cueros y hoy que no tiene gravitación porque aparecieron nuevos materiales, pero empieza por la provisión del material, el cortado del material, los productos internos, porque pueden ir forrados, y en muchos tipos van forrados, con tela o con badana. Después viene el proceso de armado de la zapatilla o el calzado. Después viene la colocación del fondo, suela de cuero vacuno o suela de goma o de otros tipos de materiales. La colocación de cordones, que parece una cosa simple, pero en las grandes fábricas hay una persona o dos personas dedicadas exclusivamente a colocar los cordones y después viene el tratamiento final, que es el terminado, que nosotros lo solemos llamar profesionalmente el empaque, más allá de la provisión de cajas, que es otra industria. Entonces, primero, claro, pero por la, eso, a eso le agregamos la industria papelera, que es la sí que hace las señor, cajas, y es la que hace la le caja, agregamos, correctamente, le agregamos los camiones que hacen la que, distribución, que transportan el que producto. transportan el Mirá, producto, y previamente y en su origen están aquellos que hicieron el diseño, que lo pensaron la Efe- zapatilla. exactamente, el modelista, que es Claro, el que inicia el trabajo y después con todo el desarrollo de los distintos tipos de modelos y que se van a producir, e incluso hay trabajo metalúrgico porque los moldes para cortar las distintas piezas claro, se hacen con hierro claro. y eso trabaja la industria metalúrgica para desarrollar eso. ¿Y la Es un, textil también tiene que y ver la textil, en el sí, caso porque de las zapatillas? en algunos casos se trabaja con tela, se trabaja con sintético, con distintos. Bueno, le suelen llamar cuerina, la cuerina no existe. O hay cuero o no hay cuerina. Claro. Es material sintético, en este caso plástico. Lo que pasa es que algunos avivados le llaman cuerina para darle algún tinte de que es un derivado del Cuero, cuero cuero y eso no existe. ecológico, cuero ecológico. Cuero, es otra mentira, no existe el cuero ecológico. Al contrario, diría, en el proceso de limpieza del cuero es una industria altamente contaminante, Sí, porque para limpiar los cueros se usan elementos de mucha potencialidad, porque hay que secarle el bicho. Digamos, la primera etapa, cuando el cuero vacuno, fundamentalmente, ¿cuál es lo importante? Que viene de la época de Rosa, los saladeros. Para poder conservar el cuero hay que salarlo, porque si no el cuero se pudre y una claro. vez salado y curado,
empieza el proceso de curtido y al mismo tiempo hay también un proceso de darle el tinte, el color que uno desea al proceso de cuero. Es una Y cosa muy eso es importante. Sí, contaminante y lleva mucha agua también, ¿no? sí, Pero el señor. Gran cuero, consumo de agua, pero el, gran consumo. pero el cuero ecológico es petróleo. Es petróleo, correctamente. Estás hablando, yo lo denomino más simplemente, es un derivado del plástico, punto, y es petróleo. Si trabaja, aunque parezca mentira, esta industria con esos productos da trabajo a una industria petrolera, que es en definitiva quien va colocando el producto general. Bueno, está bien, nadie está en contra absolutamente de la industria petrolera, simplemente lo que queremos nosotros, que aquellos que hacen la gran expropiación de eso, las regalías, no sean las míseras monedas que dejan, sino tengan la importancia para tener gravitación económica en el país, y no es así. Toda esta cadena de producción de un zapato, bota o de una zapatilla en este momento está sometido a la caída de la industria nacional a través de quiebras, despidos, Ah, desfinanciaciones y demás, eh, o cuál es la parte que ha sobrevivido o ninguna. no, no, mirá, la industria está. Yo no quiero utilizar un término duro, pero está casi en vía de extinción, porque no solamente tiene las dificultades, si alguien me pregunta, puede aparecer alguien y me dice, sí, las importaciones este año con relación al año pasado cayeron 34%, pero ¿de qué nivel son? Porque si vos tenés un nivel de importaciones que ya en lo que va del año lleva más de 34, 36 millones de pares, casi estamos hablando que se está importando más de un calzado o de cualquier tipo por habitante que tiene la República Argentina. Imagínate que el mercado, cada vez más chico, el industrial argentino, el trabajo argentino, lo tiene que competir con extranjeros. Y en ese caso, los beneficios que tienen son mucho más importantes que el sortear las dificultades que en términos generales tiene el trabajo y la industria. ¿No? Es bastante complejo, Muy por eso complejo y muy catastrófico. yo empiezo por una cuestión política que vos la señalaste bien en tu introducción. Argentina tiene que tener diseño de política industrial. Esto ya viene de la época de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, que para mí fue el primer economista argentino, decía claramente, no exportemos cuero, hagamos manufactura del cuero para agregarle valor. Es tan viejo como el país. Está viejo como el Ahora, país. claro, tan viejo como el país. Y Manuel Belgrano fue para mí fue uno de los mejores economistas que tuvo la Argentina, independientemente que en aquel tiempo quizás los economistas no tenían la publicidad que tienen ahora, No, porque ahora además parece. era un visionario, porque darse cuenta, digo, esto. Pero además, Ah, a ver, era un visionario, pero al mismo tiempo es un sentido común, sólido como una roca. Si uno totalmente. tira, si uno vende el trigo, es mucho mejor vender la harina, vender el pan, vender Ah, eso, porque le das trabajo a mucha gente. Tirás el trigo y nada más. Vendes la soja, es mejor ve- hacer la hamburguesa. Vendés el cuero, es mejor hacer el zapato. Digo, vendí los fideos. claro, claro, exactamente, exactamente. Si todo eso se desfinancia. Bueno, pero para el presidente solo producimos dulce de leche que además engorda. Bueno, Este, claro, sí, te quiero decir algo, eso es una de las grandes cosas que yo siempre planteo en las conversaciones. Todo esto que estamos con nosotros charlando, realmente nace de un tema, de un gran error que cometimos en el pueblo argentino en la elección presidencial. Por eso para mí la salida es política. claramente. Nosotros necesitamos cambiar este gobierno por medio de las urnas, como es tradicional, pero necesitamos que haya un gobierno que integre a la mayor sociedad en la sociedad argentina y con todos adentro, no con algunos Y sectores totalmente que vuelva a con, haber los vasos comunicantes entre la empresa y el trabajo y los trabajadores. Eso eh, es importantísimo. Vos dijiste dos veces que carecemos de política industrial. Yo digo que la tenemos, pero que es una política antiindustrial.
Es una política de desindustrialización sí. explícita, que eso sale del Ministerio de Economía, digámoslo. No es que Bueno, lo sorprende, esto es lo que quieren hacer. bueno, Nada de lo que sucede es una casualidad. Están convirtiendo a la Argentina en un cementerio industrial. En una factoría que es lo que pretenden. Supongo que las vamos a ver festejar si hay un gol de Inglaterra, y espero que sufran mucho cuando ganemos. Que así sea. Que así sea. Bueno, Tano, me encanta siempre, cada vez que salís por acá, la verdad que me gusta mucho conversar con gente que realmente conoce el ámbito en donde se está moviendo y que tiene historia en esto. Así que muchísimas gracias por pasar por la columna No, vertebral. te mando un cariño grande y muchas gracias por el llamado. Por favor, chao.